Muy buenas tardes, tengan mis queridos alumnos. La paz del Señor sea con ustedes. Vamos a orar para iniciar con nuestra clase el día de hoy. Bendito Dios y Padre, que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. En esta tarde bendecimos tu nombre y te suplicamos, bendito Dios, que nos asistas con tu hermosa presencia, que tu Espíritu Santo fluya a través de esta clase, que nuestros alumnos sean bendecidos juntos con sus familias y con sus iglesias. Que esta clase sea de bendición para ellos, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis queridos alumnos, todavía sigo recibiendo sus cuestionarios. Son 9 cuestionarios y su testimonio. Ya estoy haciendo las calificaciones y algunos les he estado regresando sus cuestionarios que los vuelvan a intentar realizar porque tienen que ver la clase. En la clase vienen las preguntas, algunas son capciosas. Necesitan meditar bien la respuesta que van a ponerle, si falso o verdadero, o si van a agregar algún comentario donde se les pide alguna palabra o algún comentario, pónganlo, por favor. También quiero decirles que es importante porque yo ya estoy haciendo calificaciones, bueno, estoy calificando y ya estamos en el siguiente tema de evangelismo para la iglesia local, que es grupos familiares. Y la semana pasada dimos la parte histórica de los grupos familiares y hoy vamos a ver la parte bíblica. Y vamos a empezar, a ver si nos da tiempo, si no mañana, de cómo se conforman los grupos familiares. Es toda una dinámica maravillosa que da muy buenos resultados a la iglesia. Espero que sea de bendición la clase. Vamos a poner la presentación. Permítanme, por favor. Muy bien, entonces nuestro tema es las bases bíblicas del sistema de grupos familiares. Todo sistema o toda técnica, todo curso, todo seminario de evangelismo, este, Dios no bendice documentos, ni planes, ni proyectos. Dios bendice personas que quieran trabajar con Él. Eso es lo importante, porque usted puede estudiar, participar, tener la clase, tener toda la información, pero si usted no colabora con Dios en la predicación del Evangelio, no tiene sentido. Dios no bendice técnicas ni sistemas, bendice personas. Así que vamos a ver que este sistema de grupos familiares tiene base escritural, base bíblica. Muy bien, entonces dentro de la palabra de Dios tenemos que analizar que toda misión cristiana, es decir, toda iglesia, debe buscar sus raíces en la revelación redentora de Dios. ¿Dónde está la revelación de Dios? Bueno, hay una revelación general que nos habla de la existencia de Dios a través de su creación. Y hay una revelación especial. Entonces, la revelación redentora de Dios está contenida en las Sagradas Escrituras, porque allí está la misma raíz de su origen. Y también ahí está la fuente de inspiración y razón de toda persona, de todo ser. Bueno, a continuación queremos enumerar las declaraciones que fundamentan el marco bíblico teológico para que podamos trabajar con el sistema de grupos familiares. Bien, primero, en primer lugar tenemos que referirnos a Dios el Padre. Dios nuestro Padre tiene un plan que se está llevando a cabo con nosotros, sin nosotros o a veces a pesar de nosotros. Pero su plan de Dios sigue, sea que yo esté, sea que yo no esté, sea que ustedes estén o que no estén, Dios sigue llevando su plan. Y la palabra de Dios, la Biblia, revelada por Dios a través de la historia humana, porque ustedes deben saber que los sagrados escritos, es decir, que la Biblia es una compilación de libros que durante mucho tiempo y con diferentes autores se fue recopilando hasta que aparecía en nuestras manos como las Sagradas Escrituras. Así que a través de la historia humana comunica al hombre el inmenso amor de Dios por él, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y también comunica su decisión de redimir a su creación del pecado. No solamente
redime al ser humano, sino a toda la creación. Toda la creación gime una transformación, gime por una renovación. La intención de Dios entonces es bendecir a todas las familias de la tierra. En Génesis aparece este mensaje que Dios le da a Abraham, en Génesis capítulo 12, verso 13. Dice la palabra, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, le dice Abraham, todas las familias de la tierra. Así que cuando hablamos de grupos familiares, estamos hablando de familias, trabajar con las familias. Y todas las familias deben dar gloria a Dios. En el Salmo 96, verso 7, el salmista dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Entonces es en la familia donde debe de germinar la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Es en la familia en donde se tiene que trabajar la adoración a nuestro Dios. Y esta misericordia que Dios tiene por el pecador es de manera gratuita. Cuando el pecador confía en Dios, de esa manera el pecador es salvo. Dice Isaías 55, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, dice el Señor. Llamarás a gente que no conociste y gente que no te conoció, que gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová y del Santo de Israel. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dios enviará su palabra y no regresará vacía, sino que hará lo que él quiere y será prosperada. Entonces, podemos mirar en esta cita del profeta Isaías que eh, queremos buscar a todos aquellos que están sedientos, hacerlos venir a beber de las aguas de una manera gratuita, sin dinero. Van a venir a estar, y dice, y nuestro oído debe estar inclinado, oíd y dice, y vivirá vuestra alma. Y el Señor lo que pretende es hacer pacto con todos nosotros. Vamos nosotros a trabajar con gente que no conocimos y gente que no nos conoció, correrán a nosotros por causa del nombre de Jehová y del Santo de Israel. En los grupos familiares se ve de manera maravillosa este evento profético. Dios nos promete un reino de esplendor con nuevos cielos y nueva tierra. Eh, como la creación gime por una transformación, esta se va a dar cuando termine el milenio, los 1000 años, Cristo reinando aquí en la tierra. Y el profeta Isaías, en el capítulo 65, 16 al 25, dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Habrá un reino de esplendor donde el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey y el niño morirá de 100 años. Dios, hermanos, es paciente y espera que el ser humano se arrepienta. El trabajo que nosotros tenemos en grupos familiares es instaurar, hacer que el reino de Dios allí resplandezca en los hogares. Dios es paciente y espera que el ser humano pues venga al arrepentimiento. En Hechos 17, 24, 31, el doctor Lucas escribe que Dios hizo el mundo y todo lo que hay, da vida en todo. Ha prefijado el orden de los tiempos para que el ser humano busque a Dios y pasa por alto la ignorancia de los hombres esperando que se arrepientan. Grupos familiares va a ser el lugar especial donde podamos nosotros llevar al ser humano a que busque a Dios y llevar al ser humano a que se arrepienta y que se tenga un encuentro personal con el Señor. La creación y los hijos de Dios gimen esperando que Dios nos libre de la corrupción. Este mundo en el cual vivimos está en completa corrupción. No solamente hay corrupción en el ser humano, sino que este ha trascendido a la creación. Se han contaminado los ríos, los mares,
las fuentes de agua, se ha contaminado la tierra, se ha contaminado el aire, todo está en contaminación. En Romanos 8, 19, 23 dice, la creación será libertada de la esclavitud de la corrupción. Al igual que la creación gime por ser renovada, así también los hijos de Dios gimen esperando la redención del cuerpo. Entonces podemos decir que el Señor a nosotros nos ha bendecido con la salvación y nos ha escogido para vivir en santidad. Efesios capítulo 1, 3 al 4 dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales y nos escogió antes de la fundación del mundo para vivir en santidad. Cuando una persona es salvada, cuando una persona es regenerada, cuando una persona es renovada, dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una persona que está en novedad de vida, va a entrar a un proceso de santidad, de santificación. Dios habló entonces en el pasado de muchas maneras, pero hoy nos comunica la salvación a través de su Hijo. Estamos hablando del plan de Dios, que Dios está trabajando y ahora en Hebreos 1 del 1 al 3 dice, Dios habló en el pasado de muchas maneras a los padres por medio de los profetas. Se terminó el trabajo profético y el último profeta, recuerden que fue Juan el Bautista, el profeta mesiánico. Pero en los últimos días habló a través de su Hijo Jesucristo, heredero de todo quien hizo todo el universo. Él es la imagen visible del que es invisible, es de la misma sustancia y que a través de su muerte purificó nuestros pecados. El que Dios vaya venido a la tierra, en la persona de su Hijo, haciéndose un humano como nosotros, cargando con el pecado de todos nosotros, muriendo en la cruz y resucitar, esto implica que Él vino a pagar por nuestros pecados. Ese es el trabajo que Dios ha hecho el Padre. Es decir, el Padre nos salva a través de su Hijo. Los que ahora hemos creído en Jesucristo, esperamos reinar con Cristo en el milenio. Apocalipsis 21 al 4 dice, el diablo será atado por 1000 años. Jesucristo establecerá su reino de 1000 años en la tierra con aquellos bienaventurados y santos. Número 2. Sigue el plan de Dios, pero ahora Jesucristo es el Salvador y el Señor del universo. En el tiempo y en el lugar indicado, es decir, eh, en el cronos del hombre, entró el kairos de Dios. Ese kairos de Dios es el tiempo de Dios, en el lugar indicado y en el tiempo indicado, conforme a las promesas antiguas y al anuncio de todos los profetas. Dios dio a su único Hijo como sacrificio por el pecado, logrando así la salvación de manera total del hombre en razón de su muerte vicaria y su resurrección gloriosa. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos un Salvador y tenemos un Señor del universo? Bueno, a través de que Dios el Padre envió a su Hijo en el tiempo indicado y en el lugar indicado. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de cumplir las antiguas promesas, es decir, el anuncio que habían hecho los profetas. Y vino Jesús a cumplir todas las palabras proféticas del Antiguo Testamento. Y de esta manera tuvo una vida ejemplar aquí en la tierra y fue llevado a la cruz, a la muerte de crucifixión y a una resurrección gloriosa para de esta manera darnos vida a nosotros. Jesús como Señor del universo, después de su resurrección, recibió todo el poder, toda la totalidad del poder. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, él lo citó en Galilea y le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La potestad del universo, la potestad de todo, se da en el momento en que él ya ha resucitado, no antes. Y entonces podemos ver que Jesús tiene toda la autoridad, tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y Dios el Padre, tenemos que tener el entendido que es el que nos salva el Padre. ¿Por medio de quién? De la persona de su Hijo Jesucristo. Porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo.
El que nos ama es el Padre que está en el cielo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si yo quisiera personalizar el texto de Juan 3:16, diría, porque de tal manera amó Dios a Ricardo, que dio a su Hijo unigénito para que si Ricardo cree en él, Ricardo no se pierda, mas Ricardo tenga vida eterna. Cuando tú lo personalizas el texto, lo haces propio, te apropias de él, entonces entiendes que el Padre del cielo te salva en la persona de su Hijo. Dios entonces diseñó que para regresar a Dios, para regresar a Él, hay un solo camino. Y el único camino y la única verdad y la única vida es su Hijo. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La primera predicación del apóstol Pedro, ya con la unción del Espíritu Santo, en aquel aposento alto, que nos detalla Lucas en Hechos capítulo 2, donde Pedro se levanta y hace da su primer sermón, da ese querigma, esa proclamación de que Jesús es el Mesías y el Cristo, es el Mesías y el Señor, es el Adonai y el Mesías, es el Kyrios y el Cristo. Hechos 2, 22, 36 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, quiero que subrayen en su mente que a este Jesús, quien fue crucificado, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo ha hecho el Señor y Cristo. En este señorío de este Mesías, de este Cristo, se doblan las rodillas los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. El segundo sermón de Pedro, donde pide a los israelitas a que se arrepientan y se conviertan a Cristo, en Hechos capítulo 3, verso 2 al 26, les dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, es decir, su Mesías, había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que estamos diciendo hasta ahorita, estamos hablando de la participación del Padre y la participación del Hijo en este plan maravilloso. Y el apóstol Pedro sigue predicando el resucitado y que solo en su nombre podemos ser salvos. Hechos 4 del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ha acontecido en el capítulo 3 que ellos van a la hora de la oración a orar. Y entonces, en el templo de la hermosa, este, van al templo a orar y en la puerta de la hermosa se encuentran con un paralítico.
Y a este le dicen, mira, oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice, y él fue andando, brincando y alabando a Dios. Y se hizo una revolución, se hizo un gran escándalo. Entonces el apóstol Pedro les dice, este, eh, que Cristo de Nazaret, que crucificaron ellos, Dios le resucitó de los muertos y que es la piedra reprobada por los edificadores. Y entonces dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos le están explicando acerca de el hecho que había ocurrido con aquel hombre que está delante de ellos completamente sano. A su debido tiempo, el Padre envió a su Hijo. Hablamos del cronos, cómo nos medimos en el tiempo. Los segundos, los minutos, o sea, las milésimas de segundo, los minutos, los días, los años, los lustros, las décadas, los siglos, el tiempo, ¿no? Y cómo el sistema solar nos lleva a tener estaciones, las cuatro estaciones y los días este, y los años, el tiempo. Pero a su debido tiempo el Padre envió a su Hijo, no al tiempo de nosotros, al tiempo de Dios. Ese es el kairos de Dios. Y Gálatas 4:4 dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, no del tiempo de nosotros, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que Dios el Padre dio a su Hijo todo el poder para llenarlo todo. Y cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, capítulo 1, 17 al 23, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que el Padre, después de resucitarlo, de elevarlo al cielo y de sentarlo a su diestra, le da todo el poder y lo llena todo. Y también a la iglesia, también nosotros participamos con Él. Él es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y entonces nosotros somos su cuerpo. Y Él, Jesús lo llena todo. Dios exaltó a su Hijo hasta el vértice del cosmos, del universo. Y en esta doxología, en este hermoso canto que se encuentra en Filipenses 2, del 5 al 11, habla claramente acerca de la autoridad que recibe Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo alto del vértice del cosmos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, y los que están en la tierra, bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todo mundo, doblen sus rodillas, dice, y, y dice, y debajo de la tierra, aún en el inframundo y aún aún todo aquello que está en la oscuridad, ellos también doblan rodillas. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Padre. Dios entonces le dio autoridad a su Hijo de crear y sustentar todo lo que ha creado. El universo está hecho por el Hijo y lo sustenta. Colosenses 1 del 15 al 20 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, antes de toda la creación, Cristo ya existía y Él es antes que todo, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas
y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, el primado, por cuanto agradó al Padre que él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesucristo entonces es el creador de todas las cosas, no es una criatura. Una criatura no puede ser creador. Él es el creador. Él hizo todas las cosas. Él es la imagen visible del que es invisible. Él es antes de todo y Él creó todo. Y Él merece honra, gloria y alabanza. Pablo refiere que Jesucristo es nuestro mediador ante Dios. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es María, no es José, no es Jacob, no es Isaac, no es Abraham, no es David, no es Sansón, no es Noé. Su nombre es Jesús. Jesús es el único mediador. Pablo describe que Jesucristo es nuestro Salvador y nos da inmortalidad por el Evangelio. Segunda Timoteo 1:9 al 10, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador y Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Predicar el Evangelio, entonces, nos lleva a que tengamos la inmortalidad. Es decir, el propósito de que Jesucristo sea nuestro Salvador es que nos da inmortalidad por el Evangelio, nos da vida eterna, nos da vida para siempre, porque Él nos salvó, porque Él nos otorga de una manera gratuita la vida eterna. Y Él vino a quitar los poderes que subyugan al ser humano, el pecado, el diablo y la muerte, esos tres poderes. Y gracias a Cristo, Él los derrotó a los tres. Jesucristo entonces es intemporal, como lo es su Padre Dios, es eterno. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, coexisten con el Padre, son coeternos de la misma sustancia. Jesucristo nos dejó ejemplo. 1 Pedro 2:21 al 25 dice, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, el cual no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca, no maldecía, no amenazaba, se encomendaba a Dios, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesucristo con su sangre nos redime, nos compra. Somos rescatados de nuestra mal manera de vivir, nuestra mala manera de vivir. Y primera de Pedro, el apóstol dice el capítulo 1, verso 18 al 21, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, es decir, no nos compraron con oro, no nos compraron con plata, nos han comprado, dice, sino nos compró con la sangre preciosa de Cristo, como, como matar a un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero este cordero ya estaba destinado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los posteriores tiempos en el kairos de Dios por amor de vosotros y mediante el cual creísteis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Muy bien, entonces hemos hablado de Dios el Padre, de Dios el Hijo, y este es el plan de Dios. Y en el plan sigue ahora la iglesia. La iglesia tiene una misión. Y la comunidad de la fe de Jesús, todos tenemos un llamado y en su llamado y redención, la razón para su propio envío. Somos enviados para dar vida. Su Señor la ha enviado a proclamar buenas nuevas y a hacer señal del reino de Dios en el mundo. La iglesia es su agente que vive y anuncia el Evangelio de Cristo al mundo que está perdido. La iglesia ha sido constituida para convertirse en sal y la luz en el mundo lleno de corrupción y que está en tinieblas. Debemos de alumbrar en la oscuridad y debemos de dar sabor a este mundo que está en corrupción. En suma, la iglesia es enviada a predicar, a servir y a darse así como su Salvador y Señor, así como Dios envió a su Hijo
y su Hijo se entregó, la iglesia tiene que vivir la misma entrega, el envío y la entrega. Esa es nuestra misión. La iglesia entonces como luz, que tenemos que alumbrar a los que viven en tinieblas, en la oscuridad. Dice Mateo 5, 14 al 15, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, de un almud, sino sobre un candelero y se pone en lo alto, y para que alumbre a todos los que están en casa. La iglesia posee entonces el envío para discipular a las naciones. Tenemos que ir comprendiendo, cuando hablamos del evangelismo de la iglesia local, el papel que debe de realizar la iglesia local. Mateo 28, 19 al 20 dice que Jesús le dijo a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí en estos versículos está la totalidad de todo, todo, todo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy como solo todos los días hasta el fin del mundo. El todo, el todo, el todo. Es decir, todas, luego dice, todas las cosas, este, todas las naciones, todos los días. Es bien importante entender que nosotros como iglesia poseemos el envío. La iglesia entonces debe ser fiel a ese envío, al envío de nuestro Señor y Jesucristo. En Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, ha atravesado las paredes y se ha puesto en medio de ellos. Y les dijo, a ellos pasa a vosotros. Vieron sus heridas, vieron sus llagas. Y entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La iglesia entonces tiene la encomienda de predicar a todos. Qué bueno que usted está tomando esta clase, porque también va a comprender lo importante, lo interesante de predicarle a todos. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todos necesitan escuchar el evangelio, aunque no se conviertan. Pero todos necesitan escucharlo. Es nuestra responsabilidad de dar a conocer toda la sabiduría de Dios. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, como parte del reino de Dios, está compuesta por reyes y sacerdotes. Debemos anunciar el evangelio. Dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes son nosotros? Real sacerdocio. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ese es nuestro propósito, ese es nuestro destino. Como iglesia tenemos ese propósito. Muy bien, y ahora vamos a personalizarlo como cada uno de nosotros. Cada creyente es un ministro. Por toda la Biblia se descubre el propósito de Dios para cada ser humano, hombre o mujer, varón o hembra. Él ha esperado la entrega personal como ingrediente de la entrega de todo el pueblo escogido en obediencia y amor hacia Él. ¿Cuál ha sido su divino intento? Ha sido el de formar un pueblo constituido por sacerdotes y ministros santos que hagan su voluntad en favor de la humanidad. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar el claro llamado de cada creyente para que asuma este, el servicio, ser un siervo, ser un ministro, un diácono o un esclavo, un doulos, que encarne el propósito redentor que el Evangelio propone. Es decir, cada uno de nosotros tiene que asumir lo que se denomina como el ministerio de todos los creyentes. Todos los que hemos creído
ya sea que me bauticé ayer, hace un año, hace 40, hace 50, no sé. Cada uno de nosotros que hemos encontrado la salvación, nos hemos convertido también en, en ministros de la palabra. Somos los que portamos el ministerio de la predicación del Evangelio. Cada uno de nosotros se tiene que convertir en un ministro de la palabra, es decir, y consolidar el ministerio de todos los creyentes. Entonces, esto quiere decir que todo creyente es llamado a ejercer un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Este ministerio consiste en el testimonio vivo de la fe, en la evangelización y discipulado personal. No sé si se acuerdan que les pedí yo, mándenme su testimonio, porque están tomando esta clase y yo debo estar seguro que mis alumnos son salvos. Han tenido un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Qué era tu vida antes de tener a Cristo? ¿Cómo reflexionaste y cómo pensaste que necesitabas a Cristo? ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor? ¿Y cómo es tu vida ahora? ¿En qué estás sirviendo en la iglesia? Ok, estás tomando este, un diplomado, este, estás tomando clases este, en este instituto bíblico, pero, pero debe haber un trabajo en tu iglesia, porque todos hemos sido llamados a ejercer un ministerio para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces lo podemos hacer desde la evangelización y el discipulado personal. Evangelismo y discipulado es un matrimonio y van juntos. En la enseñanza del Evangelio, en compartir los dones de Dios y en suma, en ser testigos de Jesucristo. No es esta mi clase, pero a veces cuando doy otra clase donde trabajo dones y ministerios, donde los hermanos se dan cuenta a través de unos ejercicios, unas dinámicas que, que hago, para que se den cuenta qué dones del Espíritu Santo tienen y dónde pueden trabajar en la iglesia. Entonces, tenemos que compartir los dones de Dios y en suma, al final ser testigos de Jesucristo, ser testigos de Jesucristo. Pertenecemos al reino de sacerdotes y gente santa. Esa es una realidad. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, Éxodo 19:6, aparece por primera vez el reino. ¿En qué capítulo? En el capítulo 15, verso 18. Allí aparece por primera vez la palabra reino, porque estamos hablando del reino de Dios, el reino de Jesucristo. Y entonces, como miramos en ese cántico de liberación, porque han pasado el Mar Rojo en seco caminando, ellos dicen, declaran, Jehová reinará eternamente y para siempre. ¡Wow! A Dios le gustó eso. Yo reinaré en la vida de ustedes. Dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Han pasado 430 años de esclavos en Egipto. Hasta han estado subyugados bajo el rey Faraón. Y ahora están liberados de la esclavitud. Y ahora ellos declaran después de que los libera y después de que los salva de morir en el mar, ellos declaran Jehová reinará eternamente y para siempre. Y entonces en el capítulo 19 ya Dios consolida este pacto con ellos. Dice, me gustó, que yo sea su rey. Y entonces ustedes me van a hacer un pueblo especial, dice el verso 4 y 5. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y para que haya un reino, debe haber tres partes. Un rey, un territorio y súbditos. Entonces los súbditos son estos reyes y sacerdotes y gente santa. En Isaías 61:6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Así que todos los ministerios que constituyó Cristo es para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo.
para que también se ejerza un ministerio. Y en Efesios 4, del 11 al 16, Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para ya no ser como niños llevados por cualquier doctrina o estratagema de hombres, sino seguir la verdad en Cristo, que es la cabeza de todo el cuerpo, bien concertado, para crecer edificados en amor. En resumen, el Señor Jesús constituye los 5 pilares de una mano: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De estos ministerios tenemos nosotros a dos ministerios que se llaman ministerios de fundación y 3 ministerios de continuación. Los ministerios de fundación son apóstoles y profetas. Nosotros no creemos que hoy mismo se estén levantando apóstoles y profetas. Y hasta el siglo pasado empezó a crearse este ambiente en el mundo evangélico de dar títulos de apóstoles y profetas, cuando en todos los siglos anteriores nunca se había dado. Entonces es una aberración. Los apóstoles y profetas son la base, como dice Efesios eh, este, 2:20. Es, es, es la base. Y voy a leer el texto de Efesios 2:20. Dice la palabra así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, esa base es ese fundamento. Apóstoles y profetas son el fundamento. Y de, y de ahí para arriba, entonces vienen los otros 3 de continuación, que son evangelistas, pastores y maestros. Así que en nuestra iglesia contamos con evangelistas, contamos con pastores y contamos con maestros como ministerios ordenados, pero que todos se unen para perfeccionar el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y para anunciar el Evangelio. En 1 de Pedro 2, 5 a 9 dice: vosotros como piedras vivas, es decir, todos los creyentes, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, sigue apareciendo que somos real sacerdocio, que somos pueblo santo, somos reyes y sacerdotes y gente santa. Y en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A través de su muerte, de su sangre, Él nos lavó de nuestros pecados y nos da ese título de rey y sacerdotes para Dios su Padre, y para Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Somos reyes y sacerdotes no solamente en este tiempo, sino aún en el futuro. Real sacerdocio. Muy bien, entonces dejamos a los creyentes y ahora nos vamos a la familia. Recuerden que el sistema se llama grupos familiares para el crecimiento de la iglesia. La familia es nuestra base. En el Nuevo Testamento encontramos que este ministerio de todos los creyentes eh, es una experiencia que se da en la familia, en el hogar, en la casa.
Excepto cuando se producen condiciones muy particulares en la vida de la iglesia, como fue la persecución, donde corrían por salvar su vida, dejaban sus posesiones, dejaban sus negocios, sus casas, pero iban a donde iban predicando. Y la persecución lo que hizo fue darle a la iglesia un crecimiento exponencial. Porque empezaron a predicar de persona a persona. Esta técnica ya lo vimos anteriormente. Evangelismo explosivo. Predicación de persona a persona. Compartir el evangelio de persona a persona. Entonces ya no se podían reunir entre las casas. ¿Por qué? Porque la persecución, pero esto hizo que la iglesia creciera. En el hogar los cristianos, todos tenemos nuestro primer espacio para hacer realidad nuestra fe y predicación. No tenemos que confundir el culto en el hogar que grupos familiares. Eso lo vamos a aclarar más adelante. Porque yo puedo tener el culto en el hogar y me reúno con mi familia, con mi esposa y mis hijos, a la oración, a cantar, reflexionar algo, pero es entre nosotros. Pero es solamente para fortalecer nuestra fe, pero no le estamos compartiendo a nadie. Mis 4 hijos son bautizados, mis 4 hijos son salvos, mi esposa y yo somos salvos. Ese es un culto en el hogar y está bien que lo hagamos. Pero cuando hablamos de la familia, nuestra base, tenemos nosotros que ver el mundo como está. En un mundo que cada día confunde más los valores y referencias morales y espirituales, la familia cristiana, es decir, mi familia, debemos surgir como una sana y sencilla realidad de amor y confianza en Dios. Filipenses 2.15 dice, en medio de una generación maligna y perversa, resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, nosotros como familia, familia Méndez Barrera, mi esposa es Maritza Barrera, yo soy Ricardo Méndez, mi familia, nosotros tenemos que ser una luz en nuestra calle, donde viven junto a nuestros vecinos. Y si un día me visitan aquí en casa, se pueden preguntar con los vecinos. Nosotros tenemos que resplandecer. Y varios de ellos se han convertido al Evangelio, asisten a nuestra iglesia. Pero ha sido el trabajo de, de los que vivimos aquí, de, de tener un impacto con los que nos rodean. Es desde nuestro hogar entonces donde surge la predicación más contundente y donde surge el testimonio más sólido. Pues la casa es el mejor espacio para proclamar el amor y la salvación que el Señor ya ha hecho en nosotros. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares han venido a mi casa a escuchar el Evangelio. He abierto las puertas de mi casa, los he recibido. Y el Evangelio de Mateo 5:16, en el Sermón del Monte que ocupa el capítulo 5, el capítulo 6 y 7 de Mateo, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, las personas tienen que ver nuestro testimonio, no solamente lo que nosotros decimos, sino también lo que nosotros hacemos. Es decir, nuestra conducta, cómo les tratamos, cómo tratamos a los demás. Y es bien importante entonces ser luz en este mundo de oscuridad, que está cada vez más confundido o que confunde sus valores. Es en nuestra casa donde debemos testificar la transformación que Cristo hizo con nosotros. En Marcos 5:19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este endemoniado gadareno que se encontraba viviendo en los sepulcros, que destrozaba las cadenas, que tenía una vida terrible, tenía una legión de demonios en su cuerpo, en su vida. Pero cuando Jesús lo alumbra, quita toda oscuridad y todo mal, él quiere estar seguir a Jesús. Y Jesús dijo, no, vaya y testifique. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces,
Hay que tener la experiencia que tuvo Jesús en su casa. Hay que tener la experiencia que tuvo Jesús en su casa. Se llenó de personas para escuchar su predicación. Cuando usted lee el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, Jesús ya dejó Nazaret, ya no vive en Nazaret y, y alquila una casa en Capernaum. Y se entiende que cuando el evangelista Marcos escribe esta historia, dice el verso 1 y 2 de Marcos 2, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en su casa en Capernaum. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Es una alegría, es un gozo que se me termina en las sillas de mi casa, la sala de mi casa, las sillas del comedor, y yo no tenga dónde más sentar. Yo me recuerdo que mi esposa compró unos banquitos de plástico, de esos que se apilan, se ponen encima uno de otro, porque nuestro grupo familiar había crecido tanto, eran muchos los que venían, que los asientos del comedor y la sala ya se habían agotado y todavía los tenemos. Quiero decirles entonces que cuando Jesús llegó a Capernaum, la gente abarrotó su casa, la llenó, de tal manera que cuando algunos de ellos quisieron entrar con un enfermo que llevaban en camilla, le hicieron un boquete al techo de la casa de Jesús, le echaron a perder el techo de su casa, le hicieron un boquete y por ahí bajaron a un paralítico. Pero Jesús recibía mucha gente en su casa. El apóstol Pedro acudió a casa de un gentil de nombre Cornelio, centurión de la compañía La Italiana, el cual lo mandó traer y lo esperaba junto a sus parientes y amigos más íntimos para escuchar la palabra. Allá en Hechos capítulo 10 nos dice la historia. El doctor Lucas escribe primero la visión que tiene Cornelio. Un ángel se le presenta y le dice, tus limosnas, tus oraciones han subido hasta lo alto. Y quiero que mandes traer a un Simón llamado Pedro, que está en casa de un Simón curtidor en Jope. Cornelio estaba en Cesarea de Filipos. Y entonces de Cesarea a Jope, pues era una distancia considerable. Y allá en Jope, Pedro subió a la azotea de la casa a orar, porque estaba en ayuno. Y entonces le vino una visión. Lo curioso es de que a Cornelio se le vino una visión y luego creyó. Y mandó a sus sirvientes por buscar a Pedro. Y Pedro se le aparecieron 3 veces la misma visión y no creyó. 3 veces y no creyó, dudó, porque él dice yo, pues se le apareció en la visión un lienzo con animales cuadrúpedos, volátiles, reptiles, y le dijo, Pedro, mata y come. Y él dice, yo jamás he comido cosa inmunda. Pero no se refería a la alimentación, se refería a que iba a venir gente romana, es decir, que era un centurión de la compañía La Italiana, para que vean qué tan romanos eran, que se llamaba La Italiana, un gentil. Y un judío no puede entrar a casa de un gentil, ni siquiera tocar la mano, ni siquiera entrar a su casa, y menos comer con él. Entonces él decía, no, Jesús dice, no, yo no he estado con ningún inmundo. Dice, lo que yo limpié no lo llames inmundo, para que pudiera Pedro ir a llegar a casa de Cornelio. Y él, cuando antes que él llegara, Cornelio ya se movió, juntando a sus parientes y amigos más íntimos para que escuchen la palabra. Cornelio no sabía de sistema de grupos familiares, pero él dijo, voy a ocupar mi casa para que mis amigos más íntimos y mis familiares lleguen aquí a escuchar la palabra. De eso se trata. Cuando Pedro estaba predicando, a la mitad del sermón, dice que dice cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y cómo anduvo haciendo bienes y sanando, empezó a predicarles a todos los oprimidos por el diablo, al cual mataron colgándoles en un madero, que Dios resucitó al tercer día. Y después de esto nos mandó que predicásemos al pueblo y que a todos los que en él creyesen recibieran el perdón de pecado y de su nombre. Ahora, en medio de la predicación del sermón, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Como iba con 5
judíos convertidos a Cristo, es decir, eh, con 5 cristianos de la circuncisión, que eran judíos convertidos, se los llevó y los metió a casa de un soldado romano. Y entonces le dijo, oigan, ¿qué hacemos con ellos? Ya recibieron el Espíritu Santo. ¿Los bautizamos o no los bautizamos? Y dice que fueron bautizados todos en el nombre de Jesús. Pero este es un hecho maravilloso de cómo trabaja grupos familiares. Es entonces la predicación en la casa donde la familia es alcanzada para ser salva. El padre, la madre, los hijos. En Hechos 16:31 ocurre que están en la cárcel en Filipos. En Filipos no había sinagogas. Se reunían en un río para llevar a cabo la oración. Y allí se convirtió Lidia, la vendedora de púrpura. Y caminando por la ciudad de Filipos había una mujer pitonisa que siempre les decía, ay, estos son hijos del Dios Altísimo, etcétera. Y ellos le arrepentieron el espíritu inmundo y los dueños de esta muchacha, de esta esclava, los metieron a la cárcel. Y estando en la cárcel vino un gran terremoto que cimbró la cárcel y ellos quedaron sueltos. El carcelero pensó que se habían escapado y quiso intentarse quitar la vida. Se quiso suicidar y ellos dijeron, no lo hagas, aquí estamos todos. Entonces el carcelero hizo una pregunta maravillosa. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos entonces contestan en Hechos 16:31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y esa noche todos se bautizaron. Otros ejemplos bíblicos que podemos leer. La casa de María, la mamá de Juan Marcos, que es el mismo evangelista Marcos que escribe el Evangelio. Si vamos a Hechos capítulo 12, miramos nosotros que el apóstol Pedro ha sido encarcelado. Y allí en Hechos 12, este, se reunían para orar en la casa de María, mamá de Juan Marcos, dice Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro llegó, Pedro había sido liberado por Dios, y cuando llegó tocó la puerta, y los hermanos estaban reunidos allí orando por él. Entonces, las casas se ocupaban para hacer tiempos de estudio y tiempos de oración. En, en Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5, miramos la casa de Priscila y Aquila, cómo sirvió también como grupo de estudio. 13, 3 al 5, 16, 3 al 5. Dijo Pablo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es decir, entonces, aún en la casa de Priscila había una iglesia. Colosenses capítulo 4, verso 15, es la casa de ninfas. Dice 4:15 Colosenses 4:15, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa, allá en la Odisea. Y también la casa de Filemón. Filemón, este, capítulo 1, verso 2. Dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, le dice a Filemón. Y también Pablo, ya estando preso en Roma,
Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 28 que él alquiló una casa y tenía un encarcelamiento domiciliario. Dice Hechos 28, 30, 31. Dice la palabra de esta manera. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Miramos pues entonces ejemplos bíblicos de ocupar las casas para compartir el Evangelio. Ahora, ¿por qué trabajar con grupos familiares? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué trabajar con grupos familiares? Em, el principio del acercamiento. Si a ti se te dificulta acercarte a las personas, sobre todo desconocidas, ir a tocar puertas para compartir el Evangelio de persona a persona, entonces eh, nosotros podemos trabajar con grupos familiares y es más fácil acercar a nuestros conocidos a nuestra casa. Y la iglesia puede expresarlo a través de los grupos familiares, este acercamiento. Nos sale eh, muy fácil, reditúa mucho, aún en lo económico, porque solamente recibimos a los invitados. No gasto yo en transporte, en pasaje, para ir hasta una colonia o hasta un pueblo a predicar, porque nosotros lo hemos hecho, ¿eh? Hemos salido con evangelismo explosivo a predicar a los pueblos y decimos aquí, lo peinamos todo, predicamos a todas las casas de ese pueblo. Y así se han formado congregaciones, iglesias, de casa por casa, de casa por casa. Pero es un desgaste económico, porque hay que mover gente, hay que comprar comida, es bastante inversión. Y en grupos familiares hay un acercamiento muy interesante que la iglesia puede tener. Número dos, los métodos conocidos y sus limitaciones. Los métodos de evangelizar que conocemos, como son campañas de evangelismo. Yo en diciembre voy a Guatemala a predicar a, a dos iglesias, pero las iglesias les prestan los parques, les prestan los lugares donde se puede reunir mucha gente, invitan a la población a escuchar el mensaje. Pero los hermanos invierten mucho dinero porque ponen templete, gastan en parlantes, en bocinas, en equipo de sonido, incluso de video. Promocionan la actividad en la radio, promocionan la actividad en la televisión, promocionan la actividad casa por casa. Y cuando tú llegas a predicar allá, yo he llegado a predicar allá, son cientos de personas, cultos de 700, de 1000 personas. Y los hermanos dan de comer todas las noches. Voy a estar predicando durante 7 noches. 7 noches, lo que significa el mobiliario, rentar mobiliario, sillas, etcétera. Pero la iglesia es vitalmente conocida en toda la comunidad, en todo el pueblo. Dice, van a predicar los de la iglesia de Dios. Y hay un impacto porque tienen mucho crecimiento, pero hay mucha inversión ahí. Son métodos muy conocidos y sus limitaciones son que son a veces esfuerzos aislados que requieren mucho dinero, mucha inversión humana, tanto dinero como equipo humano. Ya nomás para que prediquen 15 días, son 15 días de campaña, 15 noches. Y es mucha inversión, pero ellos ya están tan organizados que son unos expertos en que ya tienen publicidad, seguimiento. Todas las personas que escuchan el Evangelio y que aceptan el Evangelio, les dan seguimiento. Hay un equipo de seguimiento que los van a visitar a sus casas, que están en sus casas, que están compartiendo. Son iglesias que son grandes, pues, que son, que bautizan mucho, pero tienen infraestructura. Yo el año pasado que estuve en Guatemala,
en una de las iglesias, ya los hermanos tienen el templete prefabricado. Más llegan y lo arman. Ponen la iluminación, los focos y todo. Ya tienen la tarima incluso, ya llevan todo para armarse allá con eh, 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 fierros y tablas y tornillos y yo estaba impresionado. Pensé, lo rentan, dice, no, ya no, ya antes lo rentamos, ahora ya no. Nos dimos la tarea de hacer nuestro propio material, porque lo hacemos, las campañas las hacemos cada año, entonces ya no tenemos que estar rentando. Igual de sillas, o sea, ya se hicieron de sus sillas, ya no rentan sillas, pero hay una inversión. No lo ven como una compra. O es decir, sí es una compra, pero no lo ven como un gasto, sino se lo ven como una inversión. Ese equipo que lo van a estar ocupando todo el tiempo. Tienen recursos financieros. La mayoría de ellos trabajan con sus propios negocios. Tienen sus propios negocios en el mercado. Se dedican a la fruta, a la venta de esto. Tienen sus propios negocios. Es impresionante, pero todos colaboran. Esos son los métodos conocidos. Ventajas de reuniones familiares. Es un sistema con bajos recursos. Nosotros en la misión que estamos levantando con mi esposa, estamos trabajando así, con bajos recursos, con bajos recursos. Es decir, este, compartimos ahí los sándwiches, el pastel, el agua de sabor de fruta, el refresco, algo sencillo, después de la reunión, después del estudio y fortalece la reunión, el de la convivencia, la comunión, etcétera. Pero son bajos recursos, no invertimos mucho. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Ana Marisol? No, pastor, por ahora muy claro, muy linda la Muy bien. presentación. Ya vimos ahorita lo que son la parte bíblico-teológica de grupos familiares. Ahora vamos en este tiempo que nos queda, voy a poner este, la siguiente presentación. Muy bien, vamos a hablar de qué es un grupo familiar y su ciclo de vida. ¿Qué es un grupo familiar? Bueno, ¿qué es un grupo familiar? Bueno, es un grupo que podemos instaurarlo de 5 a 14 personas. Este grupo se va a reunir una vez a la semana durante varias semanas. Es decir, la reunión es semanal. En hogares, en una casa ya dispuesta para ir allí cumplir con la misión. Y la misión de la iglesia son 5 aristas o 5 columnas que implica evangelizar, adorar, edificar, servir y comunión. Entonces, este grupo familiar está destinado a reproducirse en otro grupo familiar. Cuando este grupo de personas se multiplique o se duplique el grupo, cuando haya una duplicación del número, entonces de personas bautizadas que lo iniciaron. Porque vamos a trabajarlo con personas bautizadas y con simpatizantes. En este caso, si empezamos con 5 bautizados, esos 5 bautizados van a invitar a 5 no bautizados. Si empezamos con 7 bautizados, 7 se van a encargar de traer cada quien una persona invitada. Y se van a hacer
esos 14. Cuando estos invitados se bauticen y que ya todos sean bautizados, entonces viene la reproducción. Se reproduce el grupo familiar con unas personas bautizadas. En la etapa inicial, aquí están viendo la foto de mi grupo familiar aquí en la casa de ustedes. En la etapa inicial es que haya entre 5 y 7 creyentes bautizados, mismos que harán lo posible de llevar a cabo la reunión entre 5 y 7 invitados, es lo que estaba comentando. Es decir, si nosotros en casa somos 5, entonces a cada uno de mis hijos les doy una tarea. Pero si en casa nada más soy yo solo, entonces yo tengo que invitar a varios hermanos de la iglesia a que me apoyen en mi grupo familiar. Y pueden ser 5 hermanos de la iglesia eh, junto conmigo o 7 hermanos junto conmigo, creyentes. Y cada uno de ellos va a traer un invitado. Yo siempre les digo a los hermanos, si usted viene a mi casa, a un hermano de la iglesia, su entrada a mi casa es un invitado. Y yo les digo así como en broma. Hermano, es necesario que si usted viene a mi casa, no se le olvide traer su invitado. Que puede ser su familiar, su amigo, etcétera. Porque el objetivo del grupo familiar es cumplir la misión y la meta es multiplicarnos. Es la multiplicación. El propósito del sistema de grupos familiares es mantener grupos pequeños de personas que asisten a las reuniones cuando la reunión tiene más de 15, que ya ha crecido mucho, son 15 asistentes bautizados, pierde su razón de objetivo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, ya somos 15 bautizados aquí en la casa. Ay, hermano, ¿para qué vamos a la iglesia? Aquí estamos a gusto, aquí estamos bien. No, no. El propósito no es hacer una iglesia. El grupo familiares es para el crecimiento de nuestra iglesia. No es para hacer una misión, sino para que las personas que se convierten aquí en nuestro grupo familiar las estemos llevando a la iglesia. Eso es bien importante, lo vamos a ver más adelante, pero hay un objetivo, hay una razón y no debemos de perder el objetivo. Que ya tengamos 15 o 20, yo de pastor en una iglesia, yo llegué y me dijo, hermano, pues aquí también estamos trabajando con grupos familiares. Y le digo, sí, ¿nos puede acompañar en la semana? Le digo, sí, ¿cómo no? ¿Qué día se reúnen? No, pues nos reunimos los martes. Allá llegué el martes. Cuando me di cuenta, eran como 40 personas. Ya tenían sonido, tenían teclado, tenían música, grupo y púlpito. Y yo dije, no, esto no es un grupo familiar, esto es una congregación. Entonces dije, no, hermanos, están confundidos. Sistema de grupos familiares no trabaja así. O sea, está haciendo cultos de iglesia. Y entonces queremos llevar la iglesia a la casa. Y no, no es así. Vamos a aprender eso. No vamos a llevar el culto de la iglesia a la casa. No vamos a llevar la iglesia a la casa, no. Vamos a llevar a los que asisten a nuestra casa a la iglesia. Es decir, vamos a ver cómo la reunión de grupo familiar es muy diferente a un culto de la iglesia. Y también no podemos hacer que seamos demasiados los bautizados en la casa, porque entonces pierde la razón de ser del sistema de grupos familiares. Se pierde el propósito, el objetivo. ¿Cuáles son los propósitos de los grupos familiares? ¿Cuáles son los propósitos? Bueno, aquí hay 5 puntos importantes. El uno que está al centro y los 4 que están a la periferia. Vamos a empezar con el círculo rojo. Tenemos nosotros que uno de los objetivos es vidas consagradas, consagración a Dios. Y cuando hablamos de vidas consagradas vamos a hablar de adoración, de el área de adoración. Y luego nos vamos a la derecha al círculo verde. Y el círculo verde es que las personas maduren, se edifiquen en la palabra, que crezcan en la fe cristiana, que tengan madurez espiritual, que crezcan en la fe cristiana. Y eso se hace a través de la palabra. Y luego pasamos a la parte de abajo con un círculo amarillo. Tenemos que hacer servicio, servir con amor al prójimo, hacer un servicio. Por un lado adorar, por otro edificar y por otro servir. En la parte del círculo azul, que es testificar del amor de Dios, traer gente nueva, evangelización.
Y en la parte del centro vamos a tener comunión con todos, vivir la vida juntos, platicar, comer con ellos, estar en tiempos con ellos, hacerlos parte de nuestra amistad, que conviertan en nuestros amigos, convivir con ellos, ir a sus casas, que ellos vengan a la nuestra, es decir, una comunión. Esos son los propósitos de grupos familiares. Permiso, permiso, profesor. Sí, ¿Usted adelante. está pasando la diapositiva o Sí, no? no se ve. No, no se estaba bien. Ok, permítame. Ahora sí se ve. Sí, sí, ahí se ve. Ok. Entonces habíamos hablado de que un grupo familiar está compuesto por un grupo de 5 a 14 personas y que esas 5 a 14 personas se reúnen en un hogar cada semana. Y hay evangelización, hay adoración, edificación, servicio y comunión. Y este grupo, cuando todos los 14 se convierten en bautizados, es decir, 5 que invitan a 5, 7 que invitan a 7, 5 a 5 se hacen 10 y esos 5 invitados se bautizan, ya hay que pensar en duplicar el grupo. Cuando se convierten en 14 hay que duplicar el grupo. Entonces, en la etapa inicial debe haber entre 5 y 7 creyentes ya bautizados, que estos mismos harán lo posible de llevar cada quien un invitado. Entonces, ahí les pongo la imagen de el grupo familiar de mi casa, donde tenemos invitados. Y el objetivo del grupo familiar es cumplir con la misión. ¿Y cuál es la meta? Que nos multipliquemos, que tengamos otro grupo familiar. ¿Cuál es el propósito de grupos familiares del sistema? Es de que este, eh, mantener grupos pequeños. Cuando un grupo ha crecido demasiado, ya lo comentaba yo, ya deja de tener la razón u objetivo. Ya es una misión, ya no es un grupo familiar, ya es alguien que está pensando en hacer una iglesia. Digo, y que no está mal si ese fuera el propósito de que la iglesia madre quiera tener una iglesia hija. Pero en este caso no. Estamos trabajando grupos familiares para el crecimiento de nuestra iglesia. Y aquí está hablando de los propósitos de los grupos familiares, que es aquí donde Marisol, ¿verdad? Este, no lo tenían puesto en la pantalla. Y aquí están de manera gráfica, en círculos, los 5 propósitos: adoración, edificación, servicio, evangelización y comunión. Entonces, esos son los propósitos de los grupos familiares. Tenemos que eh, testificar, es decir, predicar el evangelio. Tenemos que adorar. En los grupos familiares se adora, se canta, se estudia la palabra de Dios, se predica, nos damos cuenta de la necesidad de la gente, servimos al prójimo y tratamos de vivir la vida juntos. ¿Cuáles son los beneficios de los grupos familiares? Bueno, en las 5 áreas, el propósito de la adoración es que haya vidas consagradas, trabajar con la consagración de las personas, que en la edificación, en el estudio de la Biblia, las personas encuentren madurez espiritual. En el área de servicio, tenemos que buscar que las necesidades de las personas sean suplidas. Alguien que perdió el trabajo, pues nos cooperamos todos y proveemos una despensa, artículos comestibles que lleven a casa, o si alguien está enfermo,
buscamos la manera de pagarle su consulta, su medicina, buscamos que los miembros se sientan con necesidades suplidas. En el área de evangelización, bueno, buscamos a que personas nuevas vengan a escuchar y se conviertan en nuevos creyentes. Y el compañerismo cristiano, que implica acompañar a la gente, convertirnos en los amigos de ellos, esos son los beneficios de contamos con amigos y mejores amigos. ¿Cuál es la estructura de los grupos familiares? Esta es la estructura de los grupos familiares. Este, en la parte de arriba, en el recuadro blanco, debe haber un líder que es el anfitrión, que es el dueño de la casa. En este caso, bueno, mi esposa y yo somos los líderes de anfitrión del grupo familiar. Pero buscamos a un hermano de la iglesia que se convierta en nuestro secretario y tesorero. El secretario, van a ver las funciones, ¿eh? Ahorita no voy a hablar de las funciones, más voy a decir la estructura. Y después vamos a hablar de las funciones. Va a haber un líder de edificación, va a haber un líder de servicio, va a haber un líder de evangelismo, va a haber un líder de adoración y un líder de comunión. Es decir, que los hermanos que me acompañan al grupo familiar de la iglesia, que son bautizados, a cada uno de ellos van a tener un trabajo que hacer en el grupo familiar. Aparte de traer un invitado, ellos todos colaboran con una función en el grupo. Y los miembros del grupo familiar, que es el recuadro que está separado, esos son los invitados, son la gente nueva, son los miembros del grupo familiar. Todos los que estamos aquí en la estructura somos los encargados de que el grupo familiar funcione. Son los que tenemos un cargo, un puesto dentro de la estructura. Espero que me puedan ir comprendiendo o que me estoy dando a entender. Y las personas nuevas, ellos se convierten en parte del grupo familiar. Vamos a ver más adelante cómo es que se convierten en parte del grupo familiar, como miembros del grupo familiar. Requisitos para el liderazgo. Para que las personas, estos que están acá, se conviertan en líder de oración, en líder de edificación, en líder de servicio, en líder de comunión, en líder de evangelismo, todos estos líderes tienen que tener requisitos. Número uno, que sean bautizados, que sean miembros activos de la iglesia, miembros activos de la iglesia, bautizados. Son hermanos que participan en la iglesia, que no son miembros pasivos, que nomás van y se sientan en la banca, no. Son hermanos que activan ahí, que son fieles, que trabajan, colaboran con el pastor, etcétera. Tienen buen testimonio. El pastor les ha compartido el curso de liderazgo, han aprendido acerca del liderazgo cristiano. Entonces son hermanos que ya recibieron el curso de liderazgo, que están, por decirlo, certificados en liderazgo cristiano. Son fieles a los cultos de la congregación. Ellos no faltan a los cultos de la iglesia. Son fieles, participan. No podemos llevar a alguien a grupos familiares si en la iglesia no participa, no asiste, no acude. Acá nos va a quedar mal. Si en la iglesia, que es la iglesia, no es fiel, no se congrega de manera normal, acá, imagínense, entonces es alguien que practica las disciplinas espirituales, es alguien que ora mucho, que se interesa por la lectura de la Biblia, se interesa por ayunar, se interesa por participar de los cursos, está atento a todas esas disciplinas espirituales como son la oración, la lectura de la Biblia y el ayuno. Entonces, practica todo eso. Y el líder anfitrión, ¿cuáles son las características que debe tener el líder anfitrión? Bueno, primero que es la persona clave del grupo, porque es el que presta su casa, presta sus instalaciones, presta la sala de su casa, sus muebles, etcétera. Y es alguien que además lidera e involucra a su grupo a ganar almas. Él está trabajando con su equipo. Hermanos, traigan personas nuevas, los está incentivando, los está involucrando a que ganen almas, se conviertan en ganadores de almas. El líder anfitrión, él es el que va a estar pendiente de la planeación y va a estar pendiente del desarrollo de las reuniones semana con semana. Va a estar pendiente. Y es un gran motivador, alguien que debe estar pensando en
este, en su grupo y los está motivando a que asistan a la iglesia, que se congreguen, etcétera. No está pensando en que solamente vengan a su grupo familiar, sino se está interesando en que estas personas que están llegando a su casa también estén llegando a la iglesia. Y siempre está pensando en metas de crecimiento. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Mañana continuamos con este, este tema. Nos quedamos en este, el líder anfitrión. ¿Alguna pregunta, hermana Marisol? No, pastor, todo muy claro, muy claro. Gracias. Muy bien, pues vamos a orar para y pensar que mañana tenemos la clase. Amantísimo Dios y Padre, te agradecemos por esta clase. Bendice a nuestros hermanos a la distancia. Permite que esta clase sea de bendición. Te rogamos, bendito Dios, que te manifieste en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo, mis queridos alumnos, de que me falta que me envíen sus cuestionarios. Quiero que sus cuestionarios los mediten bien junto con las lecciones, porque me están escribiendo los cuestionarios, parece ser que los están contestando sin consultar las lecciones. Y están teniendo muchos, pero muchos errores. Así que son 9 cuestionarios y su testimonio. Ya estoy calificando y me urge que me los estén enviando ya. No los suban a la plataforma, mándenos por WhatsApp. Recuerden, mi número es 74 41 72 31 38. Repito, 74 41 72 31 38. Ricardo Méndez, estoy a sus órdenes. Dios les bendiga. Paz. Nos vemos mañana.